como ayer. Es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga AM, a través de Facebook, canal de Radio Latacunga, y a través de Consejo Diocesano de Laicos, un canal en YouTube. Esta vez tenemos a nuestra invitada, por múltiples ocasiones nos acompaña en este programa, Anita Ana María Lana Soto, quien administra el hogar de oración Emaús en Quito. Con ella vamos a tratar el tema Jesucristo fue sepultado. El resumen, numerales 629 y 630, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puedo dirigirse al canal de Radio Latacunga en el Facebook o al canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí tenemos más de 160 videos con enseñanza del catecismo. Muy buenas tardes, Anita María, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, queridos hermanos. Qué gusto compartir otro momentito con ustedes. Espero poder apoyar y dar a conocer un poquito más sobre el catecismo y de la experiencia de cómo debemos vivir la fe y esa fe ponerla en obras, en acciones. Muchas gracias a usted por ese valioso tiempo. Bien, queremos que nuestra audiencia recuerde quién es nuestra invitada. Por favor, ¿nos puede recordar un poquito su testimonio de vida? Gracias, Juanito. Bueno, yo soy una persona pues que ama a Dios como todos los que nos escuchan y nos ven, laica consagrada ya algunos años, al servicio de la Iglesia, al servicio de Dios. Nosotros como asociación de fieles que somos, vivimos una espiritualidad litúrgica. Dentro de la formación nuestra, pues también leemos el Catecismo, que es uno de los libros que nos dejó San Juan Pablo II. Y pues les invito, hermanos, a seguir escuchando o leyendo el Catecismo también en casa. Es bueno tenerlo. Y un poquito les comento como obra qué es lo que hacemos en el hogar de oración Emaús. Es una casa de retiros, es un hogar de oración, como su nombre lo dice, hogar de oración Emaús. La principal oración que nosotros la hacemos es la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia. Esta oración pues está pedida, se sugiere que se rece también ahora los laicos, en general las familias, los solteros, en general todo el pueblo de Dios, y tenemos diferentes oraciones para el día, para la tarde y la noche. A través de esta oración, nuestra Iglesia Católica se mantiene las 24 horas del día
en constante oración en el mundo. Eso como oración que les puedo compartir. En la casa de oración también tenemos retiros de formación litúrgica, que es lo principal, también doctrina, la evangelización. Tenemos retiros para formar a personas que deseen apoyar en las parroquias, que esa es la misión, que vengan acá, se formen y apoyen al párroco, apoyen a la parroquia y ellos también ayuden a formar a otras personas en el sentido de vivir la fe, de ese misterio que a veces no lo vemos o creemos no verlo, se devela, ¿no? Esta palabra que se usa en la iglesia, develar, quitar el velo para verle al Señor, para ver a nuestro amado, amado Señor llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pues yo les invito, si desean profundizar o conocer más sobre qué es la liturgia, conocer y profundizar los sacramentos, conocer y profundizar en especial la Santa Misa, ahora que nuestro país ha sido escogido para la celebración del Congreso Eucarístico sede Quito. Esperamos pueda venir el Santo Padre el Papa para la misa de clausura. Les invito y aprovecho también para estar atentos, se pasarán las diferentes ponencias que va a haber de algunas personas que vienen de fuera también, sobre diferentes temas que se tratará y en especial sobre la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Por eso el nombre, ¿no? Congreso Eucarístico. Para profundizar el misterio de la Eucaristía, esta vivencia, y ya sabemos que sin Eucaristía pues no habría iglesia. Eso un poquito puedo comentar. Perfecto, muchas gracias. En cuanto a los retiros, ¿qué capacidad tienen en la casa de oración y cuántos días podría durar un retiro? Gracias, Juanito. Bien, la casa ha sido construida por el señor cardenal Raúl Vela, que ya falleció, y él un poco dentro de su visión decía que la casa acá no es muy grande, cómodamente pueden estar hasta 16 personas, y el objetivo era que se formen en grupos pequeños, para que tengan la oportunidad de preguntar 100 veces y no una vez. Entonces, un poco por ese camino iba él, ¿no? Que mientras más pregunten, mejor se forman. Y pues tenemos retiros de viernes, sábado y domingo. Creo que el próximo retiro que tenemos va a ser en mayo, el tercer o cuarto fin de semana de mayo. Estamos definiendo porque lo bonito es el compartir con los hermanos que desean venir. Tenemos hermanos que desean venir de Salcedo, también de la Tacunga y de Tanicuchí por el momento. Esperemos que de la Maná también pueda venir alguien. Entonces, lo importante con estos retiros es que una vez que pasen estos 3 días, que de hecho son 2 días prácticamente, no se entra el viernes tarde, salen nuevos y salen asustados y salen contentos porque dicen, bueno, esto no sabía, o esto ha sido así, o en mi parroquia falta esto, o le voy a ayudar al padre para comprar algo que tal vez falte en cuanto a implementos, a ornamentos, a ubicación de los objetos en el templo, ¿no? Es realmente muy bonito conocer esto y otros temas, son muchos temas. Y el fin es que a través de estos signos y símbolos visibles le conozcamos o le veamos a Dios. ¿Por qué en la iglesia tenemos esto? Porque Dios lo ha querido así, y el mismo catecismo, más adelante lo verán ustedes en otros numerales, donde nos dice que el Señor, que Dios se comunica con nosotros a través de signos y símbolos. Él lo ha querido así, y esa es la razón de conocer qué signos y qué símbolos. Entonces eso vamos viendo durante el retiro. Obviamente hay momentos de oración o momentos de silencio. Lo que más se hace en los retiros es comer. Entonces también se come acá, ¿no? A veces la gente dice, lo que más he hecho es
comer, voy con más libras. Entonces se necesita esa energía para ir a trabajar en las parroquias, ¿no? Y de hecho hay un desgaste físico en un retiro, sino que no se lo ve. Entonces es por eso que se tiene esta estructura. Entonces, hermanos, les invito y también, bueno, hay retiros de 2 días, hay retiros de 1 día, vienen acá también sacerdotes, comunidades religiosas, hacen sus retiros. Y por compartir una experiencia bonita que hemos tenido, que me acuerdo en este momento, uno de nuestros obispos, no voy a decir en qué diócesis está, pero nos llamó y nos dijo, ahí era sacerdote, era presbítero, y me dice Ana María, ¿puedo ir a la casa de ustedes a hacer un retiro antes de que me ordenen obispo? Entonces él quería estar en silencio con el Señor, quería compartir pues ese tiempo que él tenía preparándose para ser un siervo lo mejor posible para Dios, para servir a los hermanos. Ahora ya es obispo, tiene algunos años de obispo y son estas cositas que en la iglesia se hacen, que tal vez se lo hacen en silencio. También vienen diáconos para ser luego ordenados presbíteros. Entonces, hermanos, es importante el silencio y el encuentro con el Señor y la oración personal, ¿no? Entonces, en los retiros tenemos todos estos momentos. Se les entrega el material, su material propio, cada uno sale con su carpetita y sobre todo confiando en que el Señor es el que nos ayuda y el Señor es el que mueve con su gracia. Eso puedo compartir, Juanito. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con el segmento El mártir del día de hoy. Nuestra iglesia hoy recuerda a San Martín I. Fue un papa y mártir que condenó la herejía de los monoteletas en el concilio de Letrán. Y por orden del emperador Constante II, fue arrancado de su sede por el exarca Calíopa, que entró por la fuerza en la basílica de Letrán, enviando al pontífice a Constantinopla y encerrándolo en una dura mazmorra, bajo estrecha vigilancia. Lo degradaron públicamente, siendo por fin desterrado a Quersoneso, donde, después de unos 2 años, concluyeron sus tribulaciones. Murió de hambre, alcanzando la corona eterna en el año 656. La cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos del 38 al 42. Y dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato se lo concedió. Él fue y se llevó el cadáver. Fue también Nicodemo, el que lo había visitado en una ocasión de noche, llevando 100 libras de una mezcla de mirra y albe y aloe. Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en él un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado. Como era la víspera de la fiesta judía y como el sepulcro estaba cerca, colocaron allí a Jesús. El tema que vamos a tratar hoy es Jesucristo fue sepultado. El resumen. Anita María, por favor, ¿nos puede ayudar con una introducción? Gracias, Juanito. Si les cuento lo que me imaginé mientras se leía la lectura, no sé si ustedes se han preguntado. Siempre es bonito escuchar la palabra de Dios y debe llevarnos a un cambio, a una conversión. Si nos ponemos en ese momento de la historia, qué difícil debió haber sido
pasando a bajar el cuerpo de la cruz, y todo tenía que hacerse rápido porque no había tiempo. Es decir, no podíamos sentarnos a llorar. Habría que enterrar al Señor, y luego sabemos, ¿no?, que como se lo enterró, pues, al apuro, por lo que sucedía, por las costumbres de ese tiempo, es por eso que las mujeres luego van a completar, ¿no es cierto?, a ponerle aceites y perfumes, pero ya no se pudo, y ustedes saben por qué. Entonces, pensar en eso, en que baja el cuerpo, hay que enterrarlo. Hubieron estas personas, José, que ayudó, cedió su tumba. Y pensemos también, creo yo, es importante quedarnos un ratito en esto. Cuando muere algún familiar nuestro, algún amigo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Lloramos? ¿Nos preocupamos? ¿Nos angustiamos? Creo que a veces sabemos qué hacer y a veces no sabemos qué hacer. Y la palabra de Dios creo que nos va dando esas pautas de saber qué hacer. Y de hecho tenemos una de las obras de misericordia, ¿no?, que dice enterrar a los muertos. Posiblemente para los que nos ven o nos escuchan, todos creo que hemos tenido alguna experiencia de alguien que falleció. Y creo que el sentimiento, el dolor es mayor o menor de acuerdo al cariño o a la cercanía que hemos tenido. Si es un amigo que no lo hemos visto, no sé, en unos 20, 30 años, tal vez no nos duele mucho. Pero si es un amigo que lo estoy viendo a diario, o un compañero de trabajo, y lo quiero, el dolor va a ser mayor, va a ser mayor. Imaginémonos en el caso de Juanito y de algún papá o mamá que nos vea. Qué duro es que muera un hijo. Normalmente se espera que el papá se vaya primero o la mamá, pero a veces no sucede así. Entonces yo pienso que con esta lectura y este tiempo que hemos pasado, ¿no? Cuaresma, ahora estamos en Pascua. Creo que estos momentos fuertes que tiene la iglesia debemos aprender a vivirlos a nivel personal. ¿Cómo me preparo yo desde para mi muerte? El otro día, mientras caminaba aquí en casa, sentía como que hay que prepararse para el momento de morir. Entonces decía, tengo que prepararme cuando me toque morir, entre comillas, porque no sé cuándo, no puede ser mañana o 5 o 10 años, no sé. Entonces todo este tiempo y esto que nos habla la palabra, hermanos, les invito a un ratito orar y decir, ¿cómo debo prepararme en el caso de que ya estén mis días cercanos? Pero yo creo que eso hay que prepararse siempre, ¿no? Conversando con una de las hermanas nuestras, decía, ¿cómo está tu habitación? De pronto te mueres y no has tendido la cama. Por cosas así, ¿no? Entonces decíamos, los que van a ir van a ver todo tu desorden. O si estamos en la oficina, no sé, no, los papeles, y después vendrá, ¿cómo ha tenido esto? ¿Pero por qué guardaría esto? Era que vote, ¿no? Y cosas así. Entonces es un poquito en el sentido de reírnos también, porque la muerte no es algo malo, pues, ¿no? Eso tenemos que darnos cuenta, es algo bueno, entre comillas les digo. Es continuar con la misión encomendada, es regresar a la casa del Padre. Ahora lo importante es en esa preparación, no solo material, sino interna. Por eso la iglesia nos sugiere que nos confesemos periódicamente, si es posible, una vez al mes, para poder ir al cielo, ¿no? Todos vamos a tener un juicio. Entonces, un poquito con esta lectura, yo quería coger esta otra parte, ¿no? Sabemos lo que le pasó a Jesús,
pero también pensemos que a nosotros también nos van a enterrar, sea en un nicho, sea, no sé, puede ser que alguien desee ser cremado, es posible, pero yo creo que sea la forma que sea, pedir la gracia al Señor de que estemos listos, o por lo menos lo mejor preparados. Y a propósito, pagarán las cuentas para que no dejen a los herederos. La ventaja nuestra, ¿no? Les comento, bueno, nosotros como personas consagradas, laicas consagradas, pues no tenemos bienes. Lo ponemos al servicio de la iglesia, de la evangelización. Si es que pues usamos un vehículo, el vehículo no es nuestro, es de una organización que nos dan para servir, para realizar la misión. Y a veces cuando uno escucha, ¿no? O vienen a compartir, es que nos dejó la herencia y los hermanos se pelean por el terreno y por la casa y por el carro, uno piensa internamente y dice, qué bueno que no tengo nada. Bien, entonces hermanos, esto un poquito, ¿no? La invitación a darnos cuenta que también tenemos que ser sepultados, igual que Jesús, a no ser que estemos en la playa y nos coma un tiburón o una ballena, y si yo ya no sé cómo Jesús va a resucitar ese cuerpo, ya le corresponde a él, ¿no? Porque les cuento esto porque los niños preguntan eso. Los niños dicen, ¿y si una ballena me come, cómo me entierran? Pues ahí ya no hay cómo. Bueno, son situaciones que ocurren alguna vez. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano, con su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Ana María Lanas Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús en Quito. Nos está ayudando con el tema Jesucristo fue sepultado, numerales 629 y 630 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen de lo que ya hemos visto durante las semanas anteriores. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, luego puede dirigirse al Facebook, busca Radio La Tacunga y allí está este material. O puede dirigirse a YouTube, busca Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga y allí está este material. Por favor, apóyenos, suscríbase y dele clic en la campanita para que le indique cuando subimos nuevos videos. Bien, el numeral a analizar es el 629 y dice: Jesús gustó la muerte para el bien de todos. Es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre que murió y fue sepultado. Ayúdenos, por favor, con comentarios y explicación de este numeral. Juanito, bueno, como bien lo indicó ya, este es el resumen de lo que se ha visto los numerales anteriores. Yo creo que es importante, si necesitamos conocer un poco más a detalle, ver las
entrevistas anteriores, un poquito vamos a ampliar a la vida práctica esta parte del resumen, que nos dice que Jesús fue sepultado. Es importante en esto, pienso, tenemos una cita bíblica, que si Juanito nos puede ayudar también. En el numeral tenemos Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Y hay una palabra interesante en este numeral que dice: Jesús gustó la muerte para bien de todos. Es decir, Jesús acepta la muerte por el beneficio de todos. ¿Qué pasa con este beneficio? ¿Qué pasa con este aceptar morir? Y creo que todos también estamos conscientes de que Jesús acepta morir por amor. Eso se debe tener siempre en cuenta, que Jesús acepta morir en la cruz con toda esa pasión terrible por amor a nosotros. Ese amor que se actualiza el día de hoy, ese amor que debemos darnos cuenta. Y podríamos decir, cuando Jesús tiene esta transformación en su carne, porque recordemos que Jesús le dice a su papá, Jesús se dirigía a su padre y le dice que aparte este cáliz, ¿no? Entonces, al punto que voy es que Jesús tuvo una lucha para poder aceptar esa muerte, y es decir, que el amor de Dios pudo más. Y conocemos que el amor de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo asistió ese momento a Jesús, y la carne, es decir, como hombre, Jesús sufrió. La carne de Jesús sufrió. La carne de Jesús fue puesta para que todos lo vean de una forma terrible, y creo que ya todos conocen. Por cultura nosotros mantenemos en los templos y en los crucifijos a un Jesús con una telita, ¿no?, llamada taparrabo. Pero Jesús fue crucificado totalmente desnudo. Entonces también era el morir, ¿no es cierto? Podríamos llamar, como para entender ahora, morir también a una vergüenza. El estar totalmente desnudo y expuesto ante todos. Y obviamente hubo las burlas y una serie de situaciones. Entonces, el resumen de esto es cuando nos dice el subtema: Jesucristo fue sepultado. Sí, pero para llegar a eso pasó en un morir no solo físico, sino también interno. Ya vamos a ver eso un poquito más en el siguiente numeral. Y nosotros deberíamos siempre decir al Señor gracias. Y es por esa razón que en los templos debe haber siempre un Cristo. Y lo que se sugiere para las casas, para las familias, en casa, yo me acuerdo antes había la costumbre en las familias tener un Cristo, un crucifijo a la entrada de las casas, ¿no?, sobre la puerta principal. Ahora también la iglesia nos sugiere que podemos tener un Sagrado Corazón de Jesús. Y yo les invito a buscar un crucifijo y poder ponerlo, por ejemplo, en la pared sobre la cabecera de la cama. Son prácticas piadosas que nos van a ayudar a acordarnos de Jesús, y al mismo tiempo relaciono con la sepultura. Hay oraciones que rezamos en la noche
que nos dicen que el momento que vamos a dormir es como que si fuéramos a acostarnos, como que estuviéramos muertos, y si Dios quiere abrimos los ojitos y continuamos un día más o unas horas más. Entonces entendamos esta sepultura, porque también gracias a Jesús morimos con Él. Vamos a ver cómo y cuándo. Darnos cuenta de que si yo me acuesto y me duermo es como que me he muerto, pero regreso a la vida. Y Jesús hizo eso. Fue sepultado, pero el fin no estaba ahí. El fin no era quedarse sepultado. Si Jesús no hubiera aceptado esto, pues hoy no estábamos aquí. Entonces, démonos cuenta que Jesús sometió una muerte y gracias a Él nosotros también confiamos en que vamos a resucitar. No sé si Juanito nos puede ayudar con la lectura de Hebreos, tal vez. Sí, Hebreos capítulo 2. Sí, capítulo 2, Listo. 2:9. Del 2 al 9. Por favor. Porque si la ley promulgada por medio de los ángeles tuvo vigencia de modo que cualquier transgresión o desobediencia recibió el castigo merecido, ¿cómo nos libraremos nosotros si rechazamos semejante salvación? Fue anunciada primero por el Señor. Nos lo confirmaron los que la habían escuchado. Y Dios añadió a su testimonio con señales y portentos, con toda clase de milagros y dones del Espíritu repartidos según su voluntad. Porque Dios no sometió a los ángeles el mundo futuro del que hablamos, como atestigua alguien cuando dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste poco menos que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, no deja nada sin someter. De hecho, ahora no vemos aún que todo lo esté sometido. Vemos en cambio a Jesús, que por la pasión y muerte fue algo inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, padeció la muerte por todos. Gracias, Juanito. Entonces, el Señor, sabemos por las profecías, tenía que pasar por esto. Y Jesús sabía, claro que sabía, como Dios, pero como hombre, como naturaleza, no había vivido tremenda situación, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros seguimos aquí y por qué no hemos muerto y por qué no hemos resucitado? Como dice la palabra, ¿no? Estamos en camino, estamos en desarrollo. El reino de Dios está en desarrollo. Eso, hermanos, no nos olvidemos. Y la misma palabra nos dice que el Señor debe derrotar a todos sus enemigos. Y parte de este desarrollo, nosotros también lo compartimos. En la actualidad tenemos parte, por eso el Señor nos llama a continuar la misión. A unos nos llama, ¿no es cierto?, a las familias a tener hijos santos, a la oración, llama a los sacerdotes, y cada uno tiene esa misión. Entonces, ¿qué quiere decir?
que sí, Jesús fue sepultado, resucitó y la misión todavía no ha terminado. La misión nuestra. Razón por la cual también el Señor Jesús nos dejó los sacramentos, que es importantísimo. Entonces pensemos en esto, ¿no? Primero, que Jesús aceptó ya, luego de luchar con su yo, así como nos pasa a nosotros también. A veces tenemos situaciones y el Señor nos llama a morir a algo y también es una lucha. Con Dios lo podemos hacer. Hay luchas fáciles, hay unas mucho más difíciles. Entonces, como nos decía el texto, ¿no? También nosotros debemos aceptar ciertas situaciones de la vida que el Señor nos pone, llamadas pruebas, para poder caminar y obviamente lo vamos a hacer con Él. Luego nos dice este numeral, es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre que murió y fue sepultado. Entonces, miren, ¿quién murió verdaderamente? Jesús como hombre, pero Jesús como Dios, no. Eso también debemos tener presente en nuestra vida. Jesús como hombre, como carne, como naturaleza, murió. Pero Dios como espíritu, esa divinidad, no murió y no morirá. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Seguimos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús en Quito, nos está ayudando con el resumen del tema Jesucristo fue sepultado. Numerales 629 y 630 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego pueden dirigirse a Facebook, buscan Radio La Tacunga y allí está el material. O pueden dirigirse a YouTube, buscan Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga y allí está este material. Más de 160 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral a analizar es el 630. Dice, durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados, sin embargo, entre sí por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. Aquí está medio confuso, Anita María. Ojalá nos ayude a aclarar. Bueno, pues la respuesta que tengo, como esto es un misterio, ni yo entiendo. Entonces, vamos a tratar de conocer un poquito y de ir viendo parte por parte. Y también pido a Juanito que nos ayude para esto con una cita bíblica que la tenemos en el mismo numeral. Estamos hablando de Hechos, capítulo 13, versículo 37. Bien, esto
Vamos a leerlo luego. Entonces, nos dice el numeral: durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados, sin embargo, entre sí por causa de la muerte. Me detengo ahí un ratito, como les decía anteriormente, y eso es lo que nos va a pasar a nosotros también. En el momento que morimos, tenemos el cuerpo, tenemos el alma, que como nos indica el catecismo, hay una separación. Si uno piensa y dice, bueno, a Jesús lo sepultaron y estuvo 3 días. ¿Qué pasó en esos 3 días? En el sepulcro, en el interior, solo Dios lo sabe. Por eso les decía que es un misterio. Pero dentro de lo que podemos conocer, dentro de lo que los padres de la iglesia nos han dicho, y obviamente también la palabra de Dios, es importante estos temas cuando son así tipo misterio, difíciles de entender, lo entendemos a la luz de la fe, con el Espíritu Santo, y también por eso está el magisterio de la iglesia. Y Dios también, obviamente, se revela a través del Espíritu a los papas. Justo leíamos algo de un papa que se celebra hoy día. Y uno pensaría que difícil poder entender estos misterios. Hemos llegado hasta el día de hoy y hemos conocido muchos misterios, muchísimos misterios, y habrá mucho más por descubrir. Por eso se dice que nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, está en desarrollo. Entonces, lo que se dice hoy, mañana se amplía, o si ha habido tal vez alguna situación no muy clara, se va aclarando. Entonces, el tema es, si vemos la parte simbólica, Jesús pasa, el cuerpo de Jesús pasa en el sepulcro, que podríamos decir que nosotros también en la vida podríamos morir, o podemos sufrir, o podemos estar en oscuridad en algunos tiempos de juventud, de adultez. ¿Y cómo salgo de esto? Ahí es cuando debo acogerme a Jesús y decirle, estoy a oscuras, estoy como en una tumba, no sé qué hacer para que Dios nos pueda iluminar. Posiblemente estamos esperando, dirá algún joven, hubiera sido bueno poner una cámara dentro de la tumba y ver qué es lo que pasaba. Pero el Señor no lo permitió así, ¿no? Entonces, esto lo que nos quiere decir también es que debe haber un cambio, porque el cambio se da en ese cuerpo de Jesús, y acuérdense que sale, pero ya es un cuerpo glorioso, es diferente a lo que entró, que eso no lo voy a decir porque vendrán en los numerales siguientes donde se hable de la resurrección. Entonces no quiero robarle esa parte a la persona que lo vaya a decir. Entonces, retomando este numeral, pensemos eso, ¿no? Dice, Cristo permaneció en el sepulcro, como les decía, como un cuerpo que está en un proceso. Nuestra Madre Iglesia nos enseña que estuvo los 3 días, como les digo, había profecías, y también porque viene un proceso de descomposición. Entonces, durante ese proceso de descomposición que no tuvo el cuerpo de Jesús, ¿por qué? Porque fue una disposición de Dios Padre. Entonces, el catecismo, si ustedes se fijan, usa una palabra y dice,
El cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. No conoció la corrupción. Obviamente, si estaba más días, sí va a haber corrupción. Esta es parte de una costumbre y leyes que tenía el pueblo judío. Es decir, que el Señor estuvo en espera en el sepulcro. Eso debemos pensar y conocer, que ese tiempo Jesús estuvo en espera, el cuerpo estuvo en espera. No sé si, Juanito, podemos leer la cita bíblica. Hechos 13, desde ¿qué numeral? ¿Desde qué versículo? Solo el 37. Solo el 37. Sí, solo Perfecto. el 37, 13, por favor. 37. Sí. Perfecto. Dice, ya. En cambio, el que Dios resucitó no sufrió la corrupción. Ya. Entonces seguimos. La misma palabra de Dios nos dice que el cuerpo de Jesús no sufrió corrupción. Lo que sí nos pasará a nosotros si somos sepultados en cuerpo entero, ¿no? Si bueno, vamos por la cremación, ya no habría esto. Es decir, que el cuerpo de Jesús no sufrió corrupción, un poco para entender esto, no hubo un deterioro, no hubo putrefacción del cuerpo de Jesús mientras estuvo sepultado. Si retomamos el credo, nos dice que Jesús bajó a los infiernos, no pensemos que es donde está el cachitos, fue a encontrarse con aquellos que habían muerto antes, ¿no? Eso es lo que nos enseña nuestra amada iglesia. Pero si el cuerpo de Jesús estaba sepultado, ¿quién fue? Entonces, ahí viene ya esta parte espiritual. Que Jesús fue, sí, espiritualmente a encontrarse con estas personas. Y recordemos que esto, ¿cómo se da? A través de la gracia divina, la gracia de Dios Padre. Dios permite que su Hijo pueda hacer todo esto que se está hablando, que se ha hablado y que estamos hablando. Entonces, solo para retomar, como nos decía Juanito, no es medio confuso, pero no, recordemos, Jesús, el cuerpo está en la sepultura, han sido separados, dice su alma, sin embargo, entre sí, por causa de la muerte, y vamos a la resurrección, se van a volver a unir ese cuerpo con esa alma y se da la resurrección. Entonces, como unas pequeñas sugerencias, recordar que la muerte no es el fin. La muerte es otro paso más para, como les decía, la continuidad de nuestra vida. Perfecto. Y mucha gente no entiende esta parte. Y cuando alguien se muere, a veces hasta se quieren ir junto al cadáver. Sí, ahora, bueno, no es el tema, pero solo dejo indicado esto. Nuestra amada iglesia tiene un libro que se llama Ritual de Exequias. Así como hay el misal, como hay el leccionario, como hay el libro para confirmaciones, el libro para matrimonios, hay un libro que se llama Ritual de Exequias. Creo que
es importante que nuestros sacerdotes ayuden a entender un poquito más esto de la muerte, y en este ritual, por ejemplo, están las lecturas que nos pueden ayudar en estos momentos, tanto a los amigos como a los familiares. En una velación indica que hay que rezar en la velación o en la casa. Yo creo que nos falta conocer mucho y darnos cuenta que la muerte no es algo malo. Cuando muere alguien, yo sé que depende de las culturas de los pueblos, pero si tendríamos un mayor conocimiento, con nuestra razón, darnos cuenta que es la muerte, la tomaríamos más suave. Como dice Juanito, no querría irme, ¿no es cierto?, atrás de la esposa o el esposo o el hijo. Y sí se ve a veces situaciones desgarradoras, que las mamitas se lanzan al ataúd y gritan, ¿no? Hay que entender, pero también nosotros debemos ir formando nuestra conciencia, y formar la conciencia es justo conocer el catecismo. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano, con su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús, nos está ayudando con el tema Jesucristo fue sepultado, numerales 629 y 630 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lógicamente, este es el resumen de los numerales visto las semanas anteriores. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden en este momento sintonizar Radio La Tacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook, buscar Radio La Tacunga y allí encontrará este material. O también puede dirigirse a YouTube, Consejo Diocesano de Laicos, La Tacunga, y allí está más de 160 videos con material del catecismo explicado numeral a numeral. Me equivoqué porque vamos por el numeral 600 y picos, ¿no? Muy bien. Nuestro agradecimiento a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado a través de Radio La Tacunga, a través de las páginas virtuales, en especial a quienes laboran en el Hogar de Oración Emaús. Un saludo para todos ellos, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Le agradecemos una vez más a Anita María por haber aceptado esta invitación, por habernos acompañado durante este tiempo para conversar este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin antes escuchar un mensaje final. Por favor. Gracias, Juanito. Bueno, simplemente que estos misterios del Señor los entendemos también a través de la fe. Él nos da la gracia. Y les invito, hermanos, a no quedarnos en el sepulcro. A veces nos quedamos metidos en el sepulcro y nos salimos. Si nos quedamos metidos en el sepulcro, nos perdemos de vista al Señor Jesús.
Entonces miremosle a Él, resucitó, nosotros también vamos a resucitar y démonos cuenta que Él está cerca. Una de las formas es, si tenemos niños, bauticemos lo más pronto posible, porque el niño también en el bautismo pasa de la muerte a la vida en Dios. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Amigas y amigos, esta fue una transmisión más de su programa sabatino Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Anita María. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, buenas tardes. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.